Hola, mi nombre es Fernanda Zúñiga, soy estudiante de la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa y para la clase de clínica quirúrgica hoy voy a hablarles de cirugía bariátrica. Esos son los temas que vamos a abarcar para el tema de cirugía bariátrica. Podemos ver obesidad, cirugía bariátrica, indicaciones y contraindicaciones de la cirugía bariátrica, evaluación preoperatoria, algunas técnicas y los resultados. Bueno, primero vamos a hablar de obesidad, que se define como el exceso de tejido adiposo que tiene efectos adversos en la salud y que debe valorarse por un IMC arriba de 30 kilos por metro cuadrado. Como podemos ver, esa es la segunda causa de muerte prevenible en adultos en Estados Unidos. Y respecto a México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, un total de 36.1% de adultos mayores de 20 años tienen obesidad. Y aunque la obesidad es una enfermedad multifactorial o una condición multifactorial, básicamente está dada por una ingesta excesiva de alimentos y una disminución en el gasto energético, ¿no? Un sedentarismo, por ejemplo. Está mediada por diferentes hormonas, como las más conocidas son la grelina y la leptina. La fisiopatología propia de la obesidad nos permite deducir muchas de sus comorbilidades. Por ejemplo, podemos deducir que un aumento en la carga o en el peso mecánico que se tiene sobre nuestras propias articulaciones va a eventualmente ocasionar una osteoartritis. O, por ejemplo, un aumento de la adiposidad y un aumento de la producción y liberación de los lípidos nos puede ocasionar una dislipidemia. O un aumento de la presión intraabdominal, una enfermedad por reflujo gastroesofágico y pues entre otras, ¿no? La diabetes mellitus, la apnea obstructiva del sueño, la hipertensión arterial, que es un poco más compleja, la insuficiencia cardíaca congestiva y la depresión y ansiedad, que están un poco más vinculadas a situaciones de percepción corporal, dismorfia, entorno social, etc. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la cirugía bariátrica, mencionando que la cirugía bariátrica es cualquier cirugía cuyo objetivo sea el tratamiento de la obesidad. La cirugía bariátrica no es el único tratamiento de la obesidad, tenemos muchos otros, entre ellos medicamentos, por ejemplo la terapia conductivo-conductual, que está enfocada a que el paciente cambie su relación con la comida, con el ejercicio, con sus hábitos alimenticios en general y así poder encaminarlo a una baja de peso de forma saludable. Pero según pues y algunos otros estudios podemos ver que los resultados no son los mismos, ¿no? Por ejemplo, la cirugía bariátrica se asoció con un IMC significativamente más bajo en comparación con un tratamiento médico no quirúrgico. O el porcentaje de pérdida de peso es mucho más rápido en una cirugía bariátrica y no lo es tanto en una terapia médica no quirúrgica. Además, la cirugía bariátrica se asoció a mejoras significativas de los parámetros metabólicos asociados a la obesidad, como pueden ser la glucosa en ayunas, los niveles de triglicéridos, el colesterol HDL y, por ejemplo, la presión arterial sistólica. Hablando de procedimientos quirúrgicos específicos para la reducción de peso, en este mismo metaanálisis de 2021 se pudo demostrar que el bypass gástrico es incluso mejor que una banda gástrica, pero de estos procedimientos hablaremos en un momento. Uno de los temas más actualmente debatibles o con mayor relevancia a 2023 es la cirugía bariátrica en adolescentes. Por ejemplo, en esta revisión sistemática y metaanálisis realizado por la revista Obesity Surgery, podemos encontrar que se hizo un seguimiento de pacientes adolescentes
sometidos a cirugía bariátrica de diferentes tipos, pero estos adolescentes tenían en común una obesidad muy grave por la que se tuvieron que someter a la cirugía bariátrica, y se demostró que específicamente el bypass gástrico y la manga gástrica demostraron ser una opción de tratamiento segura y eficaz. Y a 5 años de seguimiento se mostró una reducción del IMC y una remisión significativa de comorbilidades como la diabetes mellitus, la dislipidemia y la hipertensión arterial. Ahora sí vamos a pasar a las indicaciones y contraindicaciones de, en general, las cirugías bariátricas. Vamos a hablar de las indicaciones y contraindicaciones para, en general, las cirugías bariátricas. En 1991 se publicaron por la National Institutes of Health los parámetros, indicaciones y contraindicaciones más aceptados para realizar la cirugía bariátrica, ¿no? Podemos ver que las indicaciones se centran en el IMC. Por ejemplo, se hablaba de que un IMC mayor a 40 kilos por metro cuadrado en un paciente sin comorbilidades era indicación para realizar cirugía bariátrica, al igual que un IMC mayor a 35 en pacientes que sí tuvieran comorbilidades relacionadas con la obesidad. Se menciona que otra indicación puede ser el fracaso de intentos previos no quirúrgicos para bajar de peso, y en general el compromiso o las expectativas que se percibían del paciente respecto a el procedimiento quirúrgico, ¿no? Qué tan comprometido estaba a realizar las consultas de seguimiento, el tratamiento que se le recomendara y a seguir las instrucciones pues relacionadas con todo este proceso, ¿no? Y entre las contraindicaciones pues encontramos otra lista, ¿no? Por ejemplo, una ASA de 4 trastornos endocrinos relacionados con el aumento o disminución del peso, el consumo de drogas y alcohol, enfermedades psiquiátricas no controladas, bulimia no controlada, y el hecho de que el paciente no comprendiera el cambio tan radical que iba a pasar en su vida tras esta cirugía, ¿no? Pero en 2022 se realizó una actualización de estos mismos parámetros, de estas mismas indicaciones y contraindicaciones de las que les acabo de hablar. La actualización la llevó a cabo la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica y la Federación Internacional de Cirugía para la Obesidad y Trastornos Metabólicos. Y ahora podemos ver que el IMC cambió, ¿no? Ahora un IMC mayor a 35, sin importar si el paciente tenga comorbilidades, es un criterio o una indicación para cirugía bariátrica, y un IMC de 30 a 34.9 en pacientes que sí tengan comorbilidades metabólicas. Además, se añadió cuando se puede considerar una cirugía bariátrica en niños y adolescentes. Por ejemplo, dicen que un IMC mayor a 120% del percentil 95, o sea, una obesidad clase 2, en niños y adolescentes, aunado a una comorbilidad importante o aunado a una enfermedad metabólica importante, puede ser indicación para considerar una cirugía bariátrica, o un IMC mayor a 140% del percentil 95, o sea, una obesidad clase 3 en niños o adolescentes. Por su parte, las contraindicaciones permanecen más o menos intactas, ¿no? Un ASA de 4, trastornos endocrinos que alteren el peso, consumo de drogas o consumo excesivo de alcohol, enfermedades psiquiátricas o bulimia no controladas, y pues la falta de compromiso del paciente. Pero a esto se unaron que, por ejemplo, el paciente, para poder ser sometido a una cirugía bariátrica, debe dejar el hábito de fumar 6 semanas antes de la cirugía, y si no lo hace se considera una contraindicación. Y pues la falta de esa red de apoyo social, ¿no? Esa red de apoyo familiar, la cirugía bariátrica, como podremos ver más adelante,
requiere de un enfoque pues multidisciplinario, de mucha disciplina y cuidados que necesita el paciente para los que requiere un buen sistema de soporte. Ahora sí vamos a pasar a la evaluación preoperatoria. Antes de la cirugía se debe considerar la historia clínica y el examen físico completo, integral, bien realizado del paciente. Ciertos exámenes de laboratorio de rutina, ¿no? Que son muy importantes, por ejemplo, su glucemia en ayunos, su función renal, su perfil lipídico y, pues como de cualquier cirugía, el INR y los tiempos de coagulación. También el hemotipo, por supuesto. Debemos realizar una prueba de detección de nutrientes que esté enfocado al hierro, a la vitamina B12 y a la vitamina B9, una valoración cardiopulmonar, una valoración gastrointestinal, endocrina para descartar esos trastornos endocrinos de los que hablábamos que podrían aumentar o disminuir el peso. También hablamos de una valoración por un nutriólogo, pues respecto, claro, a la nutrición del paciente. Una valoración psicosocial y conductual en la que se haga énfasis en la adherencia el compromiso que podría o no tener el paciente, el consentimiento informado se debe tener y pues el control glucémico, ¿no? En caso de que se trate de un paciente con diabetes. El asesoramiento para dejar de fumar en caso de que el paciente fume y pues sí, en general es eso. En el 2021, la Enhanced Recovery After Surgery publicó una actualización sobre los cuidados preoperatorios específicos de la cirugía bariátrica, que incluían recomendaciones respecto a diferentes elementos que le conciernen a la cirugía. Por ejemplo, se mencionaba la recomendación de que el paciente debería recibir un asesoramiento integral o multidisciplinario de todos los aspectos que conllevaba la cirugía, ¿no? Y eso debería ser antes de la operación. Se recomendaba respecto al consumo de alcohol y el uso de cigarrillos de tabaco que se dejara de fumar por al menos 4 semanas antes y pues respecto al el alcohol se recomendaba una abstinencia de al menos 2 años, pero esto en pacientes pues que tenían algún abuso del alcohol, ¿no? En grandes cantidades. Sobre la pérdida de peso se recomendaba, aunque no muy específicamente el número de kilogramos, se recomendaba la pérdida de peso preoperatoria para disminuir las complicaciones. También se recomendaba la administración de glucocorticoides como la dexametasona 90 minutos antes de la inducción de anestesia para reducir la respuesta inflamatoria y algunas otras complicaciones, ¿no? Sobre el ayuno preoperatorio se recomendaba el consumo de sólidos hasta 6 horas antes de la inducción de la anestesia y líquidos claros 2 horas antes de la misma inducción de la anestesia. Muy bien, ahora sí vamos a hablar un poquito de las técnicas. Vamos a hablar de estas 4 que se ven en pantalla específicamente, comenzando con el bypass gástrico laparoscópico en Gede-Ruts. Bueno, las siglas las podemos ver en pantalla. Bueno, ahora sí ya vamos a hablar un poquito sobre las técnicas de cirugía bariátrica o cirugía metabólica. Vamos a hablar de las más utilizadas, de las más famosas, como son estas 4 que pueden ver aquí, iniciando por el bypass gástrico laparoscópico en Gede-Ruts. Lo podemos ver en la imagen de la derecha. Se trata de una cirugía en la que el cirujano realiza una bolsa gástrica proximal con el estómago de una capacidad que se menciona de alrededor de 15 y 30 milímetros, separada por completo del estómago distal, y la creación de una asa de Ruts unida al yeyuno proximal que pues se va a levantar y anastomosar con la bolsa ya mencionada, ¿no? Esa cirugía se trata de una
cirugía metabólica restrictiva y malabsortiva. Entre las contraindicaciones relativas para la realización de la cirugía se encuentran una cirugía gástrica previa, una cirugía de antirreflujo previa, una anemia grave por deficiencia de hierro, lesiones gástricas distales o duodenales que requieran vigilancia y un esófago de Barrett con displasia grave. A continuación vamos a ver un video corto que más o menos ilustra cómo se realiza el proceso. Las complicaciones más comunes se encuentran las listadas, por ejemplo, en 1 a 19% de los casos se encuentra estenosis anastomótica, en 3 a 15% úlceras marginales, puede haber obstrucción intestinal, infecciones quirúrgicas, infecciones de la herida quirúrgica, transfusiones postoperatorias, fugas anastomóticas y tromboembolismo venoso, aunque estos menos frecuentes. Las complicaciones nutricionales postoperatorias más comunes son un déficit de hierro, una anemia por déficit de hierro, un déficit de vitamina B12 y un déficit de vitamina D. En 2023 se publicó por la revista Nutrients un artículo denominado Program of Lifestyle Modification o PLM, que justamente se refería a las modificaciones que se recomendaba realizar tras un bypass gástrico. El plan en general incluía una mayor orientación a que el paciente entendiera y conociera su dieta de ahora en adelante, que se recomendaba justamente que fuera una dieta mediterránea hipocalórica para lograr mejores conductas de alimentación y bebida saludable, ¿no? También se hablaba sobre la parte del ejercicio físico y se recomendaban actividades aeróbicas al menos 150 minutos a la semana y ejercicios de fortalecimiento muscular de 2 a 3 sesiones por semana. Respecto a que los micronutrientes disminuye la absorción de nutrientes tras un bypass gástrico, se recomendaba la suplementación con fósforo, vitamina D, ácido fólico y calcio. Todo esto para mejorar los resultados de la cirugía. Ahora vamos a pasar a la manga gástrica o sleeve gastrectomy. En la imagen de la derecha podemos ver una imagen de cómo se resecciona parte del estómago para realizar este procedimiento. Igual adelante tengo un video que podremos ver, pero vamos a hablar sobre, por ejemplo, qué personas son malos candidatos para la realización de este procedimiento de cirugía metabólica. Y se mencionan los pacientes con esófago de Barrett y pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico grave que ya tengan una larga duración, ¿no? Que ya sea crónico. Entre las complicaciones principales de esta cirugía se menciona que los pacientes tienen un mayor riesgo de realizar una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El sangrado por la línea de grapas puede suceder hasta en 2% de los pacientes, una fuga por la línea de grapas o una estenosis de la manga.
A continuación podremos ver un video representativo del procedimiento. Como podrán recordar, el esófago de Barrett constituía una contraindicación para la realización de la manga gástrica y según un estudio de 2023 publicado por la revista Surgery for Obesity and Related Diseases, pues este esófago de Barrett sigue siendo una contraindicación para realizar la cirugía, pero se encontró que en pacientes a los que se sometía a cirugía bariátrica, específicamente una manga gástrica, o de bypass gástrico, se encontró que tenían un menor riesgo para desarrollar esófago de Barrett de novo en comparación con pacientes que no recibieron cirugía bariátrica. Entonces, aunque sí constituye una contraindicación, también constituye un riesgo protectivo para el desarrollo de esófago de Barrett. Y pues algunos otros datos también por una revista publicada en 2023 por la revista Nutrients, podemos ver que la manga gástrica demostró la capacidad de disminuir la obesidad mórbida de un 51.7 a un 2.5%. Sin embargo, también es asociada a síntomas gastrointestinales y la amenaza de desnutrición. Por ejemplo, se vio que aumentó el riesgo nutricional de moderado a grave de un 3.3 a un 20%. O sea, había un 20% más de riesgo nutricional y aumentó el riesgo de anemia de un 9.2 a un 24.17%. El tercer procedimiento quirúrgico del que vamos a hablar es la banda gástrica laparoscópica ajustable. A su derecha pueden ver una imagen representativa de la misma. Se trata de la colocación de un anillo de silicona inflable alrededor del estómago proximal que nos va a permitir ajustarlo pues según la tensión que busquemos de la banda, ¿no? Este fue un procedimiento muy realizado. Bueno, se menciona que fue el más utilizado durante la década de los 90, precisamente a finales de la década de los 90, pero pues que ya actualmente está perdiendo peso frente a cirugías bariátricas pues más realizadas, como son la manga gástrica y el bypass gástrico. Malos candidatos para la realización de la banda gástrica ajustable son pacientes con antecedentes de cirugía gástrica superior anterior, con antecedentes de cirugía gástrica superior, y pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico grave. A continuación les voy a presentar un video que igual representa gráficamente un poco sobre cómo se realiza este procedimiento.
Entre las complicaciones más comunes de la banda ajustable se encuentran el prolapso gástrico agudo, que se menciona que es de hecho el más común. Le siguen, por ejemplo, problemas de los puertos y los tubos, como pueden ser la infección, la perforación, la fuga o el retorcimiento. También se incluye el deslizamiento de la banda, la erosión de la banda, que no es tan común. Una pérdida de peso que vaya más allá o que sea clínicamente más significativa a lo esperado. Y bueno, si las complicaciones llegaran a ser tales que se llegara a la necesidad de retirar la banda ajustable, encontré en un artículo de 2023 por la Obesity Surgery que el bypass gástrico es una buena herramienta, una buena opción que es segura y eficaz para convertir una banda ajustable fallida pues a un bypass gástrico y una tasa baja de complicaciones. Por último tenemos el balón intragástrico o IGB. Es un dispositivo cuyo mecanismo de acción básicamente es ocupar espacio y reducir pues la capacidad del estómago o la capacidad que el estómago tiene, así resultando en una disminución del hambre y pues una disminución del consumo de alimentos, ¿no? Una de las primeras, bueno, el primer balón intragástrico de hecho fue el Garren-Edwards Gastric Bubble. Inicialmente estaba constituido o lleno de aire, específicamente 220 mililitros. Se menciona que una de las causas para las que fallara, uno de los factores que influyó en su malos resultados era pues básicamente esto, que estaba lleno de aire y no de material sólido, de material líquido. También que sus superficies eran rugosas, lo que facilitaba la formación o el daño a la pared del estómago. Y pues básicamente esto provocaba malos resultados respecto a pérdida de peso y muchos efectos secundarios. Pues adelante vamos a ver cuáles eran. Básicamente el balón, al ocupar espacio, lo que ocasionaba era un aumento de la colecistoquinina, una disminución de la grelina y un retraso del vaciado gástrico. Todos estos en conjunto ayudaban a la pérdida de peso, pero pues vamos a ver que no se pudo sostener su aplicación, específicamente de la Garren-Edwards, por la cantidad de complicaciones que llevaba, ¿no? Por ejemplo, que se desinflara el balón de aire y pues que ocasionará, debido a las superficies rugosas, un daño al estómago, la formación de úlceras. Los balones intragástricos hoy en día ya son mejorados, ya se mejoraron para que pudieran adaptarse o pudieran tener mejores resultados. Se mejoraron para que pudieran tener mejores resultados. Por ejemplo, ahora ya no están llenos de aire, sino que están llenos de material líquido o semisólido, como algunos geles. Y pues sus superficies ya son menos rugosas, ¿no? Las indicaciones para la aplicación de un balón intragástrico son un IMC de 27 kilos sobre metro cuadrado o un IMC mayor a 50, pero esto como preparación para una cirugía bariátrica. Más adelante vamos a ver que se utiliza el balón intragástrico como un puente entre la obesidad mórbida y la realización de una cirugía bariátrica posterior. Se utiliza como este puentecito para bajar de peso al paciente, que reduzca su probabilidad de complicaciones de la cirugía bariátrica y así poder someterlo a cirugía bariátrica con un menor riesgo. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Otra indicación es para reducir el riesgo de anestesia en la cirugía, como lo que mencionaba anteriormente, para mejorar la fertilidad y otras comorbilidades de la obesidad,
y como preparación antes de cirugía ortopédica para pues la disminución del peso, ¿no? La disminución de las complicaciones o de las posibles complicaciones quirúrgicas. Las contraindicaciones se pueden dividir en dos, las absolutas y las relativas. Las absolutas, por ejemplo, son un antecedente de cirugía gástrica, una hernia hiatal mayor a 5 centímetros, una úlcera gástrica activa, una úlcera duodenal o esofágica, varices esofágicas o gástricas y el uso de anticoagulantes. Y las contraindicaciones relativas son las angioectasias, la esofagitis eosinofílica, ciertos estados de inmunosupresión como el VIH y trastornos psiquiátricos que estén mal controlados o no controlados y sin tratamiento. Los resultados son una disminución del riesgo quirúrgico pasando de un ASA 4 a un ASA 2, una tasa de efectos adversos de 2.5% y una pérdida de peso, una pérdida del exceso del peso del paciente del 18.4%. Las complicaciones, por ejemplo, entre las más comunes están el vómito y la náusea persistente, el dolor abdominal y pues esas son en general las más comunes, pero también tenemos otras como son la intolerancia al balón, que nos va a conducir a un retiro temprano, o sea que el paciente no tolere el balón y tengamos que retirarlo. Una tasa de fracaso definida, una tasa de fracaso también es posible y se define como una pérdida de peso excesivo menor al 10%. Otras complicaciones son las úlceras gástricas, la deflación espontánea, la obstrucción intestinal, las perforaciones gástricas, la dilatación gástrica. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, se trata del resumen de un artículo publicado en 2022 por la revista Obesity Surgery, que hablaba sobre cómo actualmente está aprobado el uso del balón intragástrico como un puente. Hace la referencia a que el balón intragástrico es un puente entre la obesidad mórbida y la realización de cirugía bariátrica. Como ya lo mencionamos, la obesidad mórbida aumenta mucho el riesgo de complicaciones intraoperatorias, perioperatorias. Entonces, para reducir a la mayor posible estas complicaciones, se utiliza el balón intragástrico para que el paciente con obesidad mórbida baje de peso y podamos someterlo a cirugía bariátrica definitiva, ya con un menor riesgo por ya la disminución que se realizó, ¿no? Entonces, básicamente las conclusiones del artículo son que se trata de un método o de un uso bastante seguro y bastante recomendable. Los cuidados intraoperatorios de la cirugía bariátrica fueron actualizados en 2021 por la Enhanced Recovery After Surgery e incluyen recomendaciones para el cuidado intraoperatorio en diferentes aspectos. Por ejemplo, se recomienda la fluidoterapia individual dirigida a objetivos, evitando como ser muy restrictivo o muy liberal, como que sea más personalizado. Respecto a la anestesia, se recomienda una anestesia ahorradora de opioides mediante un enfoque multimodal, incluidos anestésicos locales para mejorar la recuperación. Respecto al manejo de vías respiratorias, se recomienda aún la intubación endotraqueal. Sobre las estrategias de ventilación, se recomienda una ventilación protectora pulmonar en todos los pacientes que sean sometidos a este tipo de cirugía. Se recomienda el bloqueo neuromuscular profundo para mejorar el rendimiento quirúrgico. Respecto a las técnicas quirúrgicas, se recomienda el abordaje laparoscópico siempre que sea posible sobre el acceso abierto, ¿no?
Y pues se recomiendan sondas nasogástricas y drenajes abdominales, pero que no se utilicen como rutinariamente, sino que sean con ciertas indicaciones, no para cualquier paciente. El seguimiento postoperatorio es particularmente especial en las cirugías bariátricas y pues en general lo podemos dividir en el seguimiento a corto plazo y a largo plazo. Ambos tienen objetivos diferentes. Por ejemplo, el seguimiento a corto plazo pues lo que busca es reducir las complicaciones postoperatorias, que el paciente se adapte a su nuevo patrón de alimentación y de ejercicio y pues de estilo de vida en general, y pues el cuidado inmediato postoperatorio, ¿no? Y a largo plazo lo que se busca es que se recupere la salud del paciente, que se evite las recaídas, que se evite una depresión, un abuso de sustancias, un abuso de alcohol, y pues claro, las cirugías bariátricas constituyen o tienen muchas complicaciones nutricionales, entonces lo que buscamos es reducirlas al máximo. Por ejemplo, entre las complicaciones nutricionales que tenemos están la de las vitaminas y minerales que se pierden por la naturaleza de la cirugía restrictiva o la cirugía de malabsorción, cualquiera de las dos. Y se habla pues de un suplemento vitalicio de ciertas vitaminas y minerales cuya reabsorción se disminuye, ¿no? Por ejemplo, la recomendación general es 2 suplementos multivitamínicos más minerales en adultos, cada uno con 18 miligramos de hierro, de 400 a 800 microgramos de ácido fólico y 50 miligramos de tiamina. La suplementación con calcio elemental, la suplementación con vitamina D y la suplementación con vitamina B12. Además, en un artículo de 2023, una revisión sistemática y metaanálisis publicado por el International Journal of Obesity, se recomienda el uso de probióticos entre pacientes con obesidad mórbida sometidos a cirugía bariátrica, y pues se vio que tuvo un efecto beneficioso sobre la regulación de ciertos parámetros parámetros metabólicos o propios de la obesidad, como son el nivel de triglicéridos, el peso, la ingesta de alimentos y la vitamina B12. Y una valoración anual se recomienda para detectar deficiencias nutricionales específicas. Vamos a hablar ahora sobre las fases de la alimentación postoperatoria, ¿no? Cómo se introduce o cómo se va introduciendo gradualmente de nuevo la alimentación tras una cirugía bariátrica, ¿no? El primer día postoperatorio se habla de únicamente ingerir 1 onza de agua a temperatura ambiente cada hora. Se recomienda que el agua esté a temperatura ambiente, no fría, no muy caliente, y pues que esto dure así pues por todo el día, ¿no? Que se inicie la fase 1 de la alimentación hasta que el paciente ya pueda tolerar el agua sin sentir vómitos, sin sentir náuseas. Y bueno, la fase 1, que se inicia ya que el paciente tolera el agua, es la fase de líquidos claros, y esta dura de 1 a 3 días. Se recomienda la ingesta de 1 a 3 onzas de líquidos claros libres de azúcar cada hora, y se debe de cumplir con al menos 64 onzas al día. La fase 2 se inicia una vez que se tolere bien la fase de líquidos claros, o sea que se tolere sin sentir náusea y vómito. Se trata de una fase que incluye líquidos libres de azúcar y adicionar licuados de proteínas, ¿no? Esta fase se menciona que puede durar hasta 2 semanas. Se recomienda la ingesta de 4 a 8 onzas de batidos de proteínas por 3 veces al día. Se menciona que el batido de proteínas debe tener al menos 20 gramos de proteína por porción, para así poder cumplir un total o un requerimiento total de 60 gramos de proteína al día.
Y además de los batidos de proteína, se recomienda la ingesta de 64 onzas por día de líquidos claros sin azúcar. Se recomienda que esos se dividan se tomen entre cada batido de proteína, distribuyéndolo por supuesto para consumir las 64 onzas al día. La fase 3, esta pues se inicia una vez que se tolere mejor la anterior y dura de 6 a 8 semanas. Esta es una fase en la que se incluyen alimentos blandos, ricos en proteínas, como pueden ser purés, como pueden ser alimentos pues blandos que no necesariamente sean un puré, pero pues que sean digeribles de forma más fácil. Se recomienda la ingesta de 3 a 4 onzas de proteínas 3 veces al día para completar un total de 60 a 80 gramos de proteína al día, y también la ingesta de 64 onzas al día de líquidos claros, sin azúcar, sin gas y descafeinados. La fase 4 se trata de una fase en la que se alimenta al paciente mediante alimentos ricos en proteínas y se añaden vegetales. Esta fase, se va a continuar con esta fase 4 hasta que el paciente alcance el 75% de su hasta que el paciente pierda el 75% del exceso de peso que tenía. Para esta fase se recomienda la alimentación con 3 a 4 onzas de proteína por 3 veces al día, igual para alcanzar un total de 60 a 80 gramos de proteína por día, y adicionando vegetales, y al igual que la pasada, 64 onzas de líquidos claros al día, sin azúcar, sin gas y descafeinados. Es lo mismo que la fase anterior, pero en esta vamos a agregar vegetales. La última fase es la fase 5. Esta fase procede a la fase 4, y esta fase es la que se debe mantener. Pues de por vida, ¿no? Se trata de una fase de alimentos ricos en proteínas, más carbohidratos complejos en forma de cereales integrales, verduras con almidón y frutas. Pues ya la alimentación de por vida del paciente se recomienda que sea de 3 a 4 onzas de proteína 3 veces al día para un total de 60 a 80 gramos de proteína al día, adicionándole vegetales, frutas y carbohidratos complejos, y pues lo mismo que las anteriores, ¿no? 64 onzas de líquidos claros, sin azúcar, sin gas y descafeinados por día. Algo interesante es que se recomienda para el consumo de carbohidratos, se recomienda que el consumo de proteínas sea antes de los carbohidratos para así poder cumplir con nuestro requerimiento de proteínas, y que en caso de que el paciente se sienta muy lleno y no quiera continuar con su comida, pues ya haya consumido la proteína y pues no se haya quedado pues simplemente con los carbohidratos, ¿no? Que los carbohidratos sean lo último que se consuma para asegurar que el paciente cumpla con su requerimiento proteico diario. Igual por la Enhanced Recovery After Surgery, en el 2021 se actualizaron los cuidados postoperatorios, y pues las recomendaciones mencionaban la tromboprofilaxis. Se mencionaba también el régimen de líquidos claros varias horas después de la cirugía, como ya lo mencioné, y el acceso a evaluación nutricional y dietética integral. También, como ya lo mencionamos, un régimen de suplementación de vitaminas y minerales de por vida. Por último, vamos a hablar de los resultados obtenidos por la cirugía bariátrica. Los resultados más estudiados son los resultados a corto plazo. Se refieren a los resultados que se obtienen en un periodo de 1 a 2 años, y en la tabla que podemos ver se incluyen los resultados postoperatorios de los 3 procedimientos quirúrgicos de los que hablamos, como son en la primera columna el bypass gástrico, en la segunda columna la banda gástrica laparoscópica, y en la tercera columna
la manga gástrica. Respecto a la mortalidad a 30 días, podemos ver que la que tiene mayor porcentaje de mortalidad es el bypass gástrico. Al igual que morbilidad, también el bypass gástrico es el que tiene mayor morbilidad a 30 días, pero también es el que tiene mayor porcentaje de pérdida de peso corporal y en pérdida de peso corporal excesivo podemos ver que están un poquito a la par el bypass gástrico y la manga gástrica. Respecto a la remisión de la diabetes, el bypass gástrico sigue ocupando un mayor porcentaje de remisión de diabetes, lo mismo que con la remisión de la dislipidemia. La remisión de la hipertensión se vio mejorada en la manga gástrica más que en el bypass gástrico, y la remisión de la apnea del sueño igual se vio como en cantidades equitativas entre el bypass gástrico y la manga gástrica. Uno de los principales estudios que se han realizado para la cuantificación de los resultados a largo plazo de los diferentes procedimientos bariátricos. Uno de los estudios más completos que se han realizado para obtener cuantificaciones sobre los resultados a largo plazo de los diferentes procedimientos quirúrgicos para reducir peso están en el estudio Swedish Obese. El estudio Swedish Obese Subjects, que se realiza desde el 1987 y cuyos principales resultados pues están, por ejemplo, que el bypass gástrico demostró una disminución de pérdida de peso a 15 años del 12 al 27% y la banda gástrica del 13 al 14%. Esto, como ya lo mencioné, a 15 años. Sobre la remisión de la diabetes, se pudo observar un promedio de 72% a 2 años y de 36% a 10 años entre los diferentes procedimientos quirúrgicos para bariátricos, y se encontró que en estos mismos, o tras estos mismos, hay una disminución del 26% del riesgo de muerte por cualquier causa a 16 años. Como ya lo mencioné, eso es uno de los estudios más largos que se han realizado, entonces justo por eso podemos encontrar resultados a 10, 15, 16 años y pues sigue en continua revisión, ¿no? Porque sigue vigente. Por último, tenemos este estudio 2023 publicado por la revista Endoscopic Surgery que nos ilustra los resultados a largo plazo tras un bypass gástrico en Jeddah Roots, que se enfoca en el porcentaje de pérdida de peso y la resolución de las comorbilidades. Como ya les mencioné, este estudio se realizó a largo plazo y se menciona que es de 15 años y más. Los principales resultados del estudio, las principales conclusiones del estudio están que la pérdida de peso duradera estable fue del 25% durante al menos 15 años post cirugía, y que se encontró una mejoría o resolución de comorbilidades de la obesidad, como son la diabetes, la apnea obstructiva del sueño, la hipertensión y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se mantuvieron por al menos 10 años post cirugía. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias.